Radio Praga Internacional. Emisiones de la República Checa para el exterior. Se acerca el 40 aniversario del terrible accidente nuclear de Chernóbil, cuyas consecuencias llegan hasta el día de hoy. Además, con el nuevo contexto de la guerra en Ucrania. A la República Checa llegó la nube tóxica que afectó a muchas personas y llegó antes que las propias noticias de la catástrofe que las autoridades comunistas ocultaron y maquillaron. Cómo se vivió en Checoslovaquia el accidente de Chernóbil y cómo aceleró el fin del régimen nos lo contará a continuación Gonzalo Núñez. Y después Lora Lukova nos hablará del alcalde digital de una ciudad checa que responde a los ciudadanos de forma incansable, pero también nos hablará de implantes biodegradables desarrollados en Chequia que facilitarán la recuperación de los pacientes e incluso evitarán más intervenciones quirúrgicas. Y también estamos escuchando durante las emisiones los bellos mensajes de voz que nos están enviando ustedes, queridos lectores y oyentes. Pero todo ello después de las noticias del día, hoy con Juan Mutoni. Noticias. El Ministerio de Industria y Comercio firmó este viernes un memorando con la energética ČEZ para impulsar el desarrollo de reactores modulares en la República Checa. Según el acuerdo, estas instalaciones deberían convertirse en una parte clave del futuro mix energético del país. Paralelamente, ČEZ cerró un contrato con la empresa británica Rolls-Royce para avanzar en los trabajos preparatorios de esta tecnología. El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno, que aprobó el memorando a comienzos de semana como parte de su estrategia para reforzar la seguridad energética. El presidente checo Petr Pavel se ha distanciado de las declaraciones del partido Automovilistas, que lo presenta como un supuesto líder de la oposición. Durante el Congreso de la Confederación Bohemio-Morava de Sindicatos, Pavel afirmó que se trata de un juego interesado y subrayó que es un presidente de todos los ciudadanos. También destacó que se opone a la mentira, la grosería, la intolerancia, la manipulación y la intimidación en la política. Pavel rechazó además la idea de que exista la incompatibilidad entre la política pragmática y la basada en valores en referencia a recientes comentarios del primer ministro Andrej Babiš. Desde Automovilistas y su líder Peter Matzinka se ha descrito al presidente como una figura de oposición tras el conflicto político en torno al nombramiento del ministro de Medio Ambiente. El jefe del gobierno checo, Andrej Babiš, expresó su rechazo a que el presupuesto de la Unión Europea cuente con nuevas fuentes propias de financiación, con la excepción de los aranceles a productos procedentes de países fuera del bloque. Así lo declaró a su llegada a una cumbre informal comunitaria en Nicosia, donde el principal tema de debate es la propuesta presupuestaria para el periodo 2028-2034. Babiš criticó especialmente la reducción de fondos asignados a la República Checa en el plan presentado por la Comisión Europea, que contempla un presupuesto de unos 2 billones de euros, equivalentes a algo más del 1% del PIB comunitario. Los sindicatos de la República Checa han criticado duramente las declaraciones del representante gubernamental para la política climática y el Pacto Verde, Filip Turek, del partido Automovilistas, quien en un evento de la televisión XTV calificó a los funcionarios de parásitos y utilizó expresiones como plaga o escoria. El sindicato de órganos y organizaciones del Estado exigió al primer ministro Andrej Babiš una condena clara de estas palabras y una disculpa del propio Turek, advirtiendo de posibles acciones legales si no se produce una rectificación. La organización sindical y la Confederación Bohemio-Morava de Sindicatos, encabezada por Josef Středula, alertan de un aumento de ataques verbales y físicos contra empleados públicos, incluidos casos de daños materiales y agresiones. La investigación sobre el incidente aéreo ocurrido en enero cerca de Krivoklat ha revelado nuevos detalles. Según informó el medio Novinky ZZ, el piloto del avión de TAP Air Portugal ignoró repetidas advertencias tanto de los controladores como del copiloto.
El vuelo, que cubría la ruta entre Lisboa y Praga, descendió peligrosamente por debajo de la altitud mínima en condiciones de baja visibilidad, a pesar de que los sistemas de a bordo funcionaban correctamente, según el Instituto para la Investigación de Accidentes Aéreos. De acuerdo con los investigadores, el piloto no reaccionó a varias alertas y continuó el descenso hasta apenas 300 metros sobre el terreno, iniciando la maniobra de ascenso solo en el último momento tras una advertencia de proximidad al suelo. El informe apunta a un posible error humano, posiblemente relacionado con una interpretación equivocada de la posición del avión. El caso sigue siendo investigado como un incidente grave y el informe final se publicará a lo largo de este año. El ministro de Justicia, Jeronim Teitz, anunció en el Congreso de la Confederación Bohemio-Morava de Sindicatos que propondrá excluir a los sindicatos y las asociaciones empresariales de la ley del lobismo. Según afirmó, no ve motivo para que la regulación se aplique a los llamados interlocutores sociales con los que el gobierno está obligado por ley a cooperar. Y para este sábado se esperan cielos mayormente despejados en la República Checa. Las temperaturas rondarán los 16 grados, alcanzando máximas de 21 grados por la noche. Las temperaturas podrían bajar hasta los 6 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. Sucedió un 26 de abril de 1986. La fecha ha quedado marcada en los anales de la historia como una de sus páginas más oscuras y siniestras. Este domingo se cumplen 40 años del mayor desastre nuclear. Chernóbil marcó el principio del fin del régimen comunista soviético, tanto así que a los pocos años colapsaría todo el sistema. Y en la Checoslovaquia de la época, nada. Primero silencio y luego mentiras. Los detalles con Gonzalo Núñez. A just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Un mundo justo es un mundo cuerdo. No había nada cuerdo en relación a Chernóbil, dice en algún momento de la miniserie Chernobyl uno de sus protagonistas, Valery Legasov, interpretado por Jared Harris. Valery Legasov fue un científico valiente que intentó mitigar el inmenso daño causado por la catástrofe de Chernóbil, enfrentándose cara a cara a los jerarcas comunistas de la época. Su lucha fue en vano y hasta se le fue la vida en ella. Legasov murió en 1988, en el segundo aniversario de la tragedia, pero no de cáncer, que contrajo por su cercanía con la radiación. Mortalmente enfermo, solo, deprimido e incomprendido, se ahorcó en su pequeño departamento moscovita, dejando atrás una grabación en la que denunciaba las manipulaciones del régimen soviético para tapar la sarta de mentiras y disparates que desencadenaron la tragedia y su posterior intento de ocultamiento. Y mientras Chernóbil ardía y arrasaba de paso con el imperio comunista, en la Checoslovaquia de entonces reinaba el silencio. Los medios fingían que no había pasado nada, y cuando ya no pudieron fingir más, empezaron las mentiras. El historiador Maciej Billy, de la Academia de Ciencias, comenta al respecto en la televisión checa que la información sobre la catástrofe nuclear llegaba con cuentagotas. Řekl bych, že informací o tom, co se... Diría que había muy poca información sobre lo ocurrido en Chernóbil al principio. Cuando los medios checoslovacos empezaron a informar sobre los sucesos, la cúpula del Partido Comunista de Checoslovaquia no la tenía. Al igual que la dirección de otros partidos comunistas del bloque del Este, fueron informados a través de representantes soviéticos, aunque con bastante lentitud y distancia. Sovětskými představiteli se značným odstupem. Esto se debió quizás a una estrategia de desinformación, aventura Maciej Billy, pero lo cierto es que pronto los medios checoslovacos tuvieron que empezar a informar algo para calmar a la opinión pública, aunque comenzaron mintiendo. Los primeros informes sobre la situación radiológica en Checoslovaquia afirmaban que no se había registrado ningún aumento en los niveles de radiación. Esto ocurrió a finales de abril.
En los días siguientes, la prensa y otros medios admitieron que sí se había producido un cierto aumento de la radiación en Checoslovaquia, pero se insistió en que estaba disminuyendo. Lo más llamativo es que no hubo debate entre expertos al respecto, ni información que permitiera a los ciudadanos comprender qué tipo de radiación se había medido en Checoslovaquia y qué significaba realmente. Československu naměřená a co to vlastně znamená. Maciej Billy no había nacido todavía. Su madre estaba en la recta final de su embarazo en abril de 1986 y fue advertida por una persona cercana a la familia que no debían creer los informes oficiales. La radiación era mucho peor de lo que admitían las autoridades, prosigue el historiador en la televisión checa. La gente se enteraba por la prensa extranjera. Máte pravdu. Obecně En general, el ambiente social en Checoslovaquia en 1986 era tal que la información oficial difundida por la prensa, la televisión y la radio carecía de credibilidad. Esto se reflejó sin duda también en relación con el accidente de Chernóbil. Es fundamental destacar que la información proporcionada por fuentes oficiales checoslovacas y la información procedente de fuentes no oficiales, ya fuera por rumores o por emisoras de radio extranjeras que transmitían en checo, diferían drásticamente. Escuchar estas emisoras de radio no era ni mucho menos un fenómeno marginal en la Checoslovaquia de entonces. Además, la oposición anticomunista exigió en una carta abierta al Parlamento checoslovaco de entonces una mayor transparencia en la información sobre los sucesos de Chernóbil y mencionó los medios de comunicación occidentales. La información presentada por los medios occidentales contrastaba notablemente con la forma en que las autoridades y los medios checoslovacos informaban sobre Chernóbil. Cabe suponer que en los días siguientes tanto las autoridades estatales como las del partido ya disponían de mejor información sobre la situación radiológica en territorio checoslovaco y que en este sentido estaban mejor informados que la población general, pero el flujo informativo tardó mucho en llegar. La tragedia de Chernóbil fue el comienzo del fin del régimen soviético, coinciden ahora los historiadores. La Unión Soviética ya nunca pudo sobreponerse y la KGB, el órgano represor estatal, dejaría de ser omnipotente. Un nuevo líder soviético ya popularizaba dos términos que pronto llegaron a ser de uso común: perestroika y glasnost, reestructuración y transparencia. Gorbachov ya impulsaba ambas desde 1985, pero Chernóbil fue un golpe demasiado duro y aceleró todo el proceso. El efecto dominó no tardaría en llegar y pronto todo el bloque soviético se desplomaría. Empezamos la nota con Valery Legasov y la terminamos con él. Durante muchos años una figura incomprendida y hasta anónima. En 1998, el entonces presidente Boris Yeltsin, intentando hacer la paz con el pasado, decidió concederle de manera póstuma el título honorario Héroe de la Federación Rusa por su incansable búsqueda de la verdad, por su coraje y heroísmo en la investigación de la catástrofe de Chernóbil. Chernóbil está en llamas y cada átomo de uranio es como una bala, penetrando todo a su paso, ya sea cemento, metal o carne. Chernóbil tiene más de 3 trillones de estas balas asesinas y algunas de ellas seguirán disparando por 50.000 años. Fue la advertencia final de Legasov. Y por supuesto, tenía razón. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Hola amigos de Radio Praga Internacional, les saluda Danilo Alarcón, soy periodista, 53 años ya, desde acá de la ciudad de Villa Alemana, en Chile. Desde joven escuchaba las ondas cortas hasta el día de hoy. Sé que no quedan muchas emisoras como antes, pero daba gusto escuchar las señales que llegaban del otro lado del mundo, y no solo en el idioma que uno habla, en este caso el español, sino que también en la rica diversidad de lenguas que tiene nuestro planeta Tierra. Ahora, viendo redes sociales, me di cuenta de este tema que tienen ustedes, que es lamentable. Independiente de la línea política que pueda tener cada gobierno, una radio pública tiene que ser tratada como tal, considerada como tal. No es bueno en estos tiempos ir reduciendo espacios
quedando más colegas cesantes o sin trabajo por un buen tiempo. Por eso es negativo que se intente recortar tanto horas de emisión como contenidos en los sitios web. En especial en un mundo que estamos muy interconectados y todas las plataformas y medios de comunicación son bienvenidas, son bienvenidos. Por eso apoyo a la distancia a Radio Praga Internacional, con todos sus cambios de señal de intervalo, de contenidos, pero que de alguna forma nos acerca a esta hermosa república que uno imaginó al escuchar sus programas hace un tiempo y ahora ver las imágenes y los vídeos que comparten en su sitio web. Incluso aquí estamos revisando con otros colegas la visita del presidente checo a la República de Chile, algunas contradicciones y una anécdota, pero duele que se intente recortar más aún el presupuesto de las emisoras públicas en general y en Radio Praga Internacional. Un abrazo y hay que seguir adelante con esta campaña porque ninguna radio en el mundo, ojalá, de servicio público sea censurada o sea restringida en cuanto a su programación. Un abrazo desde el otoño en esta parte del mundo y allá la primavera de Praga, aunque suene bien especial el concepto, pero un saludo muy cordial. Pues le enviamos un abrazo a nuestro compañero de Chile, Danilo Alarcón. Muchísimas gracias por tu mensaje y muchísimas gracias a todos los que estáis enviándonos mensajes de voz y correos electrónicos, que sois muchísimos y nos emociona mucho el apoyo y las palabras que nos envían. Todos los que quieran sumarse nos pueden enviar sus audios al número de WhatsApp con el prefijo de la República Checa más 420 y luego el número 601 064 596 o un mail también, si lo prefieren, a espanol@radio.cz. Este número de teléfono y la dirección de email también la pueden consultar en nuestra web en el apartado Radio Praga Internacional y tú escríbenos, cuéntanos. Poco a poco, todos los días, de lunes a viernes, estamos escuchando todos esos mensajes en nuestra emisión y también pronto leeremos sus cartas como lo hacíamos antes en el espacio Cita con los oyentes. La curación de huesos rotos podría simplificarse en el futuro gracias a un nuevo tipo de implante que se disuelve gradualmente en el cuerpo humano. Los detalles los trae Lora Lukova. A menudo cuando una persona sufre la rotura de un hueso, el uso de implantes de metal permanentes es casi inevitable. Esto significa que el paciente tenga que someterse a una nueva cirugía cuando el hueso ya esté sano, lo cual añade más costos e incomodidad. Ahora, un grupo de científicos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Checa en Praga, ČVUT, trabajan para cambiar esto, ya que desarrollan implantes biodegradables que gradualmente se disuelven en el cuerpo humano. Así, la necesidad de una segunda cirugía se reduce considerablemente. La radio checa habló con algunos de los participantes en este proyecto. Uno de los miembros del equipo de investigación, el estudiante doctoral Jakub Fousek, explicó cómo funciona el material. Los implantes a menudo se tienen que quitar después de la curación completa del tejido, lo cual significa que hay que hacer otra cirugía. No obstante, si el implante está hecho de una aleación biodegradable, el material puede permanecer en el cuerpo humano, ya que perderá su función con el tiempo y se descompondrá. El cuerpo encontrará la manera de lidiar con él naturalmente. La clave está en el material utilizado porque este no solo se disuelve en el cuerpo, sino que no le hace daño al corroerse. Jan Jugan, de la empresa de investigación Comtes FHT, aclaró por qué los científicos utilizan el hierro como material principal para estos implantes.
Este material no es ajeno para el organismo porque ya tenemos hierro en nuestros cuerpos, desde luego. Así que cuando los implantes a base de hierro se corroen y disuelven, ninguna sustancia tóxica entra al cuerpo. Estos son elementos naturales que no lo dañan. Para elaborar estos implantes, los investigadores cuentan con una tecnología de impresión 3D avanzada. Los componentes se crean de polvo metálico fino, capa por capa, con la ayuda de una de las impresoras industriales más grandes de este tipo en la República Checa. Matěj Roth, que opera la máquina, describió qué es lo que ocurre dentro de la impresora. Si nos fijamos bien, notaremos que se trata de material derretido. El láser funde el polvo metálico en una pequeña área que se licúa muy rápido y después se solidifica otra vez cuando el láser se mueve por el polvo. Cada implante se produce con mucha precisión, según explicó Roth. Lo que vemos en la pantalla es una visualización de las capas individuales. La impresión 3D construye partes tridimensionales al acumular capas bidimensionales una sobre otra. En esta ocasión habrá 1300 capas y podemos inspeccionar cada una de ellas. El resultado final es un implante completamente formado y listo para pruebas adicionales. Ahora 8 aleaciones en total entran en la nueva fase de pruebas. Las primeras pruebas se harán en modelos animales durante un considerable lapso de tiempo. Los implantes permanecerán en el cuerpo de una rata durante unos 2 años. Cada 6 meses los científicos recogerán muestras del material y evaluarán cómo se desarrolla la disolución. Si las pruebas con implantes biodegradables resultan exitosas, se planea llevar a cabo su primer uso médico dentro de unos 4 años. Hola, soy Luis Alejandro Vallebueno y estoy hablando con ustedes desde Durango, México. Yo he sido oyente de Radio Praga por más de 20 años. Yo empecé a escuchar justamente en el verano del 2005, cuando Radio Praga estaba celebrando el 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. He escuchado varios espacios muy importantes de esta importante emisora. Siempre recuerdo con mucho cariño Cita con los oyentes, por la cual pasé muchas veces, ya que siempre he sido un habitual escucha y también he escrito varias cartas a la redacción iberoamericana de Radio Praga. Quisiera comentar 2 espacios que para mí fueron muy importantes. Yo como historiador he podido disfrutar con mucho cariño, con mucho gusto, los espacios del totalitarismo a la democracia, que siempre fue presentado por Freddy Valverde y que tenía ese silbido característico, ¿no? Nos enseñó ese espacio tan ejemplar de la historia checa que fue la revolución de terciopelo, como los checos tomaron por asalto el poder y conquistaron la democracia, que sigue siendo muy vibrante y que es un ejemplo muy importante para todos nosotros, aún en Latinoamérica. También recuerdo con mucho cariño el programa de Legados del Pasado, que nos permitió asomarnos a la historia de Checoslovaquia. Particularmente me ha interesado mucho lo que tiene que ver con la primavera de Praga en 1968, también cómo se desarrolló la ocupación nazi, la ocupación alemana, y nosotros podemos darnos cuenta a través de estos 2 espacios cómo Checoslovaquia, como la República Checa, ha sido una tierra sufrida, una tierra esforzada, que sufrió primero la ocupación alemana y luego, durante muchos años, la ocupación soviética, para convertirse en un país vibrante, abierto, que se desarrolla y ahora es
desde luego la República Checa, uno de los principales miembros asociados de la Unión Europea. Gracias a Radio Praga, no solamente yo, sino todos los oyentes latinoamericanos a través de la onda corta y el Internet, nos hemos podido acercar día a día a la realidad de Checoslovaquia. Y podemos decir que desde Praga hemos podido crear una serie de amigos, ya que los nombres de los redactores de la redacción iberoamericana pues son nombres habituales que nos traen las ondas desde el otro lado del océano Atlántico. Un saludo de su amigo historiador Luis Alejandro Vallebueno, que los ha saludado desde Durango, México. Muchas gracias. La localidad de Ratibors, en la región morava de Zlín, acaba de presentar una copia digital de su alcalde, alimentada por inteligencia artificial, para responder a las preguntas de los ciudadanos. Más, de nuevo, con Lora Lukova. Él no come, no duerme y no recibe sueldo. Además, siempre está de buen humor y dispuesto a ayudar. Puede responder a cualquier pregunta y jamás se va de vacaciones. Se trata de la copia digital de Martin Žabčík, alcalde de Ratibors, un pueblo en la región morava de Zlín, la primera de este tipo en Chequia. Alimentada por inteligencia artificial, fue creada con el fin de ayudar a los ciudadanos y contestar a sus preguntas relacionadas con la vida en la localidad. Además, el gemelo digital de Žabčík no solo copia sus palabras, es un modelo en tamaño real y lleva detalles como su anillo de boda o su corte de cabello e incluso trata de imitar su sentido de humor. Martin Gazda de AI Produkce, la empresa que tuvo un papel central en este proyecto, dijo en entrevista para la radio checa que el equipo ha trabajado duro para hacer que esta copia digital refleje la personalidad y el habla del alcalde con la mayor precisión posible. Trabajamos estrechamente con el alcalde para analizar su forma de comunicarse e incorporar al sistema sus expresiones habituales, su tipo de humor y su estilo al hablar. Por ejemplo, prestamos atención a si tiende a ser más empático o a usar frases más breves. Intentamos reflejar todas estas características en el modelo. Sin embargo, en estos momentos, el primer alcalde digital es más bien una fuente de entretenimiento para los ciudadanos, que lo ponen a prueba con preguntas tramposas. A pesar de ello, los desarrolladores del proyecto confían en que realmente este funcionario hecho de bits podrá comenzar a ayudar a los habitantes del pueblo haciendo frente a las dudas que puedan tener con respecto a la vida local o cuestiones administrativas. Por esta razón, el equipo detrás del proyecto tiene que asegurarse de que la información proporcionada sea completamente correcta. La inteligencia artificial se alimentará de información proporcionada por los empleados del ayuntamiento o recurrirá a fuentes fiables para garantizar respuestas precisas y relevantes. Nuestro objetivo es que utilice únicamente datos verificados, de modo que no proporcione respuestas inventadas. Por ahora, el proyecto ha contado con una acogida positiva. La mayoría de los ciudadanos del pueblo le han dado la bienvenida a este político digital, incluida la propia esposa del alcalde real, Lucie Žabčíková, que calificó la copia de creíble y natural. Pero, ¿dónde encontrarse con este funcionario que no conoce el descanso? Por el momento se colocarán 2 paneles donde se hará presente uno en el pasillo de la administración local y otro en el centro de información. Martin Žabčík enfatizó que desea impulsar a los locales a usarlo, especialmente a los ciudadanos mayores que a menudo se alejan de las nuevas tecnologías. No lo implementaremos solo aquí en la oficina, sino también en encuentros con personas mayores, donde les explicaremos cómo funciona para que no tengan miedo de utilizarlo.
Creo que de esta forma, este tipo de tecnologías dejará de generarles desconfianza y se sentirán más cómodos usándolas. El desarrollo de este proyecto duró unos 2 años. Expertos de SLIN ahora analizarán las preguntas que los ciudadanos le hacen al alcalde digital y seguirán mejorando su rendimiento. Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez. Agradecemos en los controles a Isi Matejček y les agradecemos a todos ustedes su atención. Que tengan muy buen fin de semana.